Gracias. Buenas tardes a todos. El tema de esta tesis doctoral es el surrealismo en Canarias y Paco Juan Denis. Se trata de un artista contemporáneo nacido en la Vega de San Mateo en 1956 y durante toda su trayectoria su estilo ha sido comparado con el de artistas reconocidos como Yves Tanguy, Dalí, Magritte, los canarios Juan Ismael y Óscar Domínguez, pero hasta ahora esas similitudes no se habían estudiado, simplemente se habían ejemplificado. Por esta razón, un capítulo de mi tesis va a estar dedicado a Paco Juan Denis y el surrealismo europeo en un estudio de sus analogías y diferencias. Para ello, escogimos como lugar de estancia e investigación la Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno de Edimburgo, en la que pudimos estudiar la colección Roland Penrose, que está compuesta por una serie de documentos, como ven aquí, libros, obras de arte, fotografías. Y todo ese material estudiado lo hemos comparado con el material recabado durante los 2 primeros años de investigación, en el que hemos hecho entrevistas personales al artista y sus personas allegadas, lectura de catálogos, libros y sobre todo catalogación de obras en colecciones públicas y privadas. Seguimos en cuanto a sus influencias. Paco Juan Denis nunca ha tenido un maestro, nunca ha asistido a clases de dibujo y pintura, pero tampoco se considera autodidacta. Su formación la ha obtenido a través de visitas a museos y de los libros que llegaban a sus manos con los que practicaba con el dibujo y el color. Sus artistas predilectos son Yves Tanguy y Juan Ismael, pero en esta ocasión vamos a estudiar a Tanguy, a Dalí, a Max Ernst, porque son los que hemos podido comparar con la documentación encontrada en Edimburgo. No existe surrealismo sin manifiesto y tampoco existiría manifiesto surrealista sin André Breton. De este documento de 1924 podemos extraer algunas ideas que coinciden con los ideales hoy en día de Paco Juan Denis, teniendo en cuenta que Paco Juan Denis nunca ha leído los escritos de André Breton, por lo que no podemos hablar de un seguimiento fidedigno a una filosofía adquirido, sino que él simplemente es así. Breton en el manifiesto alude al seguimiento sin criterio de las tendencias culturales de la época, lo cual nos va a hablar del carácter contestatario que va a tener el grupo surrealista, sobre todo afincado en Francia. Paco Juan Denis, por su parte, hoy en día es también crítico con sus contemporáneos y sobre todo con el arte cuyo único fin es el comercial, para agradar a los galeristas y a los compradores, porque para él el arte, según sus palabras, el arte es una cosa muy seria y muy sagrada y el arte tiene que tener algo que decir. El arte que no dice nada para él no vale, y en esto coincide con Breton cuando Breton dice: y que quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad. Me he limitado a decir que no dejo constancia de los momentos nulos de mi vida y que me parece indigno que haya hombres que expresen los momentos que a su juicio son nulos. En este sentido, Paco Juan Denis ha heredado también ese carácter contestatario con obras de arte de protesta social. Por ejemplo, tenemos esta obra, La globalización de los monos, en la que nuestro mundo de hoy, nuestra generación, está representada en un mundo cuadriculado en el que tendemos a un pensamiento común y en el que nos tragamos todo lo que sale de las pantallas a juicio del artista sin criterio ninguno. Y por otro lado también toca temas que le atañen directamente, como es el caso de esta obra sin título, es un collage, y lo que vemos aquí es la parroquia de San Mateo, de la Vega de San Mateo en Gran Canaria. Y el artista lo que ha hecho es una crítica porque al político de turno se le ocurrió retirar las escaleras originales del siglo XIX para remodelar la plaza, y eso al artista le pareció un atentado en toda regla en contra de nuestro patrimonio. Por eso el político lo representa como un burro, como símbolo de la ignorancia. Otras ideas que se expresan en los manifiestos, vamos a centrarnos en este caso en la familia, la patria y la religión. En el segundo manifiesto de André Breton de 1930, él escribe lo siguiente: esto es el único extravío delirante que no podemos aceptar. Todo está aún por hacer, todos los medios son buenos para aniquilar las ideas de familia, patria y religión. En este aspecto la postura surrealista es harto conocida, pero también es preciso se sepa que no admite compromisos transaccionales. En este sentido no coincide en absoluto con el pensamiento de Paco Juan Denis, porque sería muy injusto decir que Paco Juan Denis es un hombre sin compromiso. Esta es una de las grandes diferencias con el grupo de Breton. El concepto de patria de Paco Juan Denis es bien distinto. Su patria es su madre, no es una tierra ni una bandera, pero eso no quiere decir que no sienta arraigo por las islas. Todo lo contrario, lo siente mucho y además lo demuestra constantemente en su obra. Como podemos ver en este Cristo de San Juan de la Cruz,
Dalí tampoco estaba de acuerdo con esa hostilidad antirreligiosa que sentía el grupo de Bretón. Y en el caso de Paco Juan Denis, en esta obra, esta vez no es uno solo, podemos ver que utiliza los símbolos religiosos, pero en este caso para mostrar un castigo no divino. Es un castigo que los humanos le infringimos a la tierra. La tierra está siendo castigada por nosotros, los hombres, martirizada con una corona de espinas, con un cuervo que está anunciando su muerte. Y mientras tanto nosotros aparecemos representados en este camino de hormigas ciegas que seguimos adelante huyendo del problema que está pasando justo al lado nuestro. En cuanto a religión, Paco Juan Denis también ha tratado el tema mariano, ha hecho representaciones marianas como Nuestra Señora del Pino, Los Remedios y Fátima, dentro de su propio estilo, pero respetando siempre la iconografía religiosa que conocemos, que vemos normalmente en las iglesias, lo cual contrasta muy fuertemente con esta Virgen castigando al niño Jesús de Max Ernst. En cuanto a la simbología, es un tema extensísimo y solo vamos a dar dos pequeñas pinceladas. Para comparar la simbología de Paco Juan Denis con la de los primeros surrealistas, es necesario recurrir a Freud, a la interpretación de los sueños, que era lo que el grupo de Bretón tomaba como base para la interpretación de sus obras. Por poner un ejemplo, para Freud todo lo que tuviera forma alargada y firme estaba relacionada con lo masculino por su forma fálica, y todo lo que tuviera formas huecas, como una botella, un cajón o incluso un barco, estaba relacionado con la vagina, con lo femenino. Y en este caso, Paco Juan Denis no utiliza una simbología tan intrincada. En esta obra, la familia, el artista y su madre aparecen representados con una forma casi humana, pero su padre lo representa con un sombrero. El sombrero nos indica la presencia masculina, como en esta obra de aquí. El sombrero nos indica la presencia masculina y por su forma y color lo adivinamos en contra de este sombrero que indica presencia femenina. Y en cuanto a las mujeres, pues aquí lo vemos, lo representa de manera directa, con los pechos desnudos, los pechos como símbolo de protección, como forma de alimento y como dadores de vida, para empoderar lo que es el papel de la mujer. En cuanto a técnica y estética, he tomado como referencia esta obra, El lazo del exceso, de la colección Roland Penrose, que pude ver en Edimburgo. Y es que Paco Juan Denis admira muchísimo a Tanguy y sigue mucho su obra. Y gracias a eso podemos hallar algunas similitudes entre ambos artistas. Por ejemplo, el uso de la creación de atmósferas en la obra, tiene como una especie de halo que casi podemos tocar. El uso de tonos terrosos, que en el caso de Paco Juan Denis vienen inspirados por la isla de Fuerteventura, de la que procede su madre y su admirado Juan Ismael. Y también la introducción en la obra de pequeños personajes que no son humanos, son unas formas biomórficas o amebas, que nos puede recordar en ambos casos a un paisaje submarino. No en vano, ambos artistas tienen una relación muy fuerte con el mar y así lo demuestran en su obra. En cuanto a técnica, también comparten el uso de las veladuras y el grattage. En este caso tenemos dos detalles de la obra Outside, que se encuentra también en la colección Roland Penrose, y en la parte de arriba podemos ver un ejemplo de grattage, que es el frotado de la pintura con alguna herramienta. En este caso pudo haber sido lo que es la base del pincel, para crear una serie de espirales que darían textura a la obra, y espirales que también podemos ver en la obra de Paco Juan Denis, en una obra bastante temprana de los años 70. Pero sobre todo lo que utilizan son las veladuras. Las veladuras son una superposición de capas transparentes de pintura para crear volúmenes y profundidad en la obra, y aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver la transparencia de la pintura en esta obra de Tanguy. Y para terminar, quería hablarles de un pequeño hallazgo que encontré durante la estancia en Edimburgo. Yo no conocía ninguna de las dos obras antes de irme para allá. Esta obra de Max Ernst la encontré en unas fotocopias en una carpeta de documentos, y el mismo día, 2 horas después, me llega al móvil esta imagen y automáticamente hice la relación, porque en composición son bastante parecidos, y luego al estudiarlos me daría cuenta de que tienen algunas similitudes en cuanto a temática. Por un lado, la obra de Max Ernst, Europa después de la lluvia, está enmarcada en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Se nos presenta un viejo continente totalmente destrozado, devastado, en destrucción, con 2 personas como testigos
de la catástrofe como observadores de lo que ha sucedido a modo de esculturas clásicas. En aquel momento Max Ernst no se encontraba en Europa, se había exiliado a Estados Unidos con Leonora Carrington, que era su esposa, que aparece aquí como personaje femenino. Ambos autores coinciden en introducir a una pareja de personajes en un escenario hostil, y por su parte Paco Juan Denis, en Conquista de Canarias, nos presenta el momento en el que los castellanos llegan a la costa de Tenerife para conquistarlo, mientras los guanches intentan defender esa costa con piedras y palos. Coincidiendo con el pintor alemán, ambos utilizan la técnica del grattage. En el caso de Paco Juan Denis, no sé cómo lo haría Max Ernst, pero Paco Juan Denis lo que utiliza son papeles arrugados o plásticos para conseguir estas texturas y formas. Y a los enemigos no les vemos en la obra de Max Ernst, pero en la obra de Paco Juan Denis sí vemos a los castellanos como llegan en barca. Paco Juan Denis introduce el mar, que es muy característico de su obra, y aquí podemos ver a dos castellanos abatidos por parte de los guanches. Lo curioso de esta coincidencia, o coincidencia para mí al menos, es que aunque Paco Juan Denis admira mucho esta etapa del artista alemán, nunca antes había visto esta obra en concreto. Por lo tanto, no podemos hablar de copia o inspiración, sino simplemente una casualidad con la que yo me he encontrado durante mi estancia. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado y les doy muchas gracias por escucharme.